Bien, estoy con Enrique Sewach y Roberto Kochanowski. Y los primeros, y después empieza el que quiera. Lo primero que quiero preguntarles es esto, que la presidenta dice que ustedes hacen pronósticos, ustedes, no solo ustedes, sino también un colectivo más grande, hacen pronósticos que no se cumplen. Debo decirles que los otros días escuché también a un candidato opositor, a Macri, quejarse un poco por eso, porque dicen que también ustedes hacen... Bueno, lo que pasa, Joaquín, bueno, primero, yo no puedo arrogarme la representación de los economistas, pero al menos de algún grupo con el que estamos siempre trabajando, ¿no es cierto? La verdad que no sé a cuáles se refiere, porque dijimos que la inflación era más o menos el triple de la que decía el INDEC, y efectivamente la inflación es el triple, bueno, ahora es el doble, aún reconocida por el ministro de Economía, que dice que la inflación de este año va a ser 18, 20%, 25%, cuando el INDEC dice que va a ser 12%. Dijimos que la economía iba a entrar en recesión y que iba a estar estancada, y de hecho lo está, aún en cifras oficiales. Hace 14 meses que la industria no crece, la economía está efectivamente estancada. Dijimos que el saldo comercial se iba a caer, que se iban a caer las exportaciones, que se iban a caer las importaciones a raíz del cepo y todas las medidas, y efectivamente el saldo comercial se cayó. Dijimos que con este sistema de subsidios y esta gran máquina de consumir nos íbamos a quedar sin energía, sin trigo, sin maíz, y efectivamente eso fue lo que pasó. O sea, ignoro a cuáles pronósticos se refiere. Ahora, sí hay un tema metodológico, porque los economistas hacemos pronósticos condicionados. O sea, decimos, mirá, es como si yo te dijera, mirá, si vos caminás hacia el precipicio y no parás, te vas a caer por el precipicio. Entonces vos caminás, doblás, y después decís, ¿viste que no se cumplió tu pronóstico? No, no se cumplió porque te advertimos hacia dónde ibas. El gobierno se iba a quedar sin reservas, que a eso se referían últimamente este tema, y efectivamente se iba a quedar sin reservas. Lo que pasa es que se salió a endeudar. Entonces, claro, como cambió de política y se endeudó cuando decía que no se tenía que endeudar, y cuando... bueno, le pidió plata a los chinos y le pidió plata al mercado, etcétera, no se quedó sin reservas, pero eso era pronosticando que no lo ibas a hacer. Entonces ellos cambian de política y después te dicen, ¿ves? No acertaste en el pronóstico. La verdad es que cuando vos tomás el pronóstico de inflación, el pronóstico de crecimiento, el pronóstico de empleo, que no lo mencioné, pero el desempleo ha crecido, lo que pasa es que el sector público debe haber creado el 80% del empleo del último año. Pero el empleo privado está estancado hace 3 o 4 años, la inversión se cayó, o sea, todos aquellos números que los economistas profesionales marcamos que efectivamente iban a pasar, se dieron. Es más, si vos tomás el presupuesto nacional y ves los pronósticos oficiales del presupuesto nacional, yo me tomé el trabajo de mirar algunos. Mirá el 2013, por ejemplo, el presupuesto que anticipa la tasa de inflación, el tipo de cambio de los próximos años. ¿Sabés cuál es el tipo de cambio que pronostica el presupuesto nacional? O sea, el ministro de Economía para el 2015, 5,70. Estamos en 9. O sea que si hay alguien que no acertó el pronóstico... Perdón, ¿dónde se consigue el de 9? ¿Perdón? ¿Dónde se consigue? Bueno, 9, decime... para ser bondadoso, digamos, con el número oficial. Así que la verdad es que tendría que mirar para adentro, pero no para los economistas profesionales. Sí, yo agregaría, a ver, pequeña corrección, porque 2 economistas nunca pueden estar de acuerdo en todo. Correcto. Mejor que no estén de acuerdo. No, es una corrección semántica, pero no es tanto así. Y yo sé que él va a estar de acuerdo conmigo. Bueno, la mayoría de los puestos de trabajo, más o menos 2 millones de puestos de trabajo se crearon en el sector público. En realidad, estadísticamente son puestos de trabajo, pero en rigor, desde el punto de vista económico, no son puestos de trabajo. Son tipos que están en la función pública cobrando un sueldo, entorpeciendo a los que trabajamos, entorpeciendo a los que pagamos impuestos, ¿sí? Y no produciendo nada que la sociedad necesite. Entonces, a ver... lo que vos decís es que los 2 millones están... pero que no hacen las tareas de un empleado público. No, o sea, toda la legión de la cámpora que tenés por todos lados, son gente que está cobrando un sueldo, ¿sí? Se llama sueldo, pero que en rigor vos cobrás un sueldo cuando producís algo que alguien necesita, ¿sí? Cuando cobrás un sueldo, simplemente porque sos de la cámpora, no estás produciendo nada. Estás produciendo, en todo caso, lo que necesita Cristina Kirchner, pero no la sociedad. Entonces yo lo que digo es... estadísticamente hay que agregar 2 millones de personas más desocupadas a nivel nacional, provincial y municipal, que es lo que creció el empleo público durante la gestión del kirchnerismo. No es un número menor. Mi estimación es que aproximadamente los que pagamos, personas físicas, que pagamos impuesto a las ganancias y que nos matan, somos el 17% de toda la población. ¿Sí? Así que vos calculás que más o menos los que pagamos impuestos a las ganancias... el 100% vive de lo que paga el 17%.
Vamos a ponerlo de esta forma, si querés. Más o menos los que pagamos impuestos a las ganancias somos el que pagamos el resto de los impuestos. El otro sector que trabaja y está fuera del sistema no paga casi ningún impuesto. Entonces vos tenés que calcular que solo el 17% de la población, de los 44 millones de argentinos, sostenemos a los jubilados, a los menores, a los de la cámpora, ¿sí? A los, digamos, empleados públicos en general, a los que viven de subsidios. Son 18 millones de personas anotadas con beneficios de subsidios, 52 programas a nivel nacional. Entonces, todo eso es sostenido por un grupo muy reducido de personas y eso es insostenible. Ahora, Roberto, cuando te referías, me quedó en la cabeza el 17%. ¿Te referías al 17% de la población total de la Argentina? ¿Total de la Argentina o de la economía? Del total de la Argentina, de los 44 millones de argentinos, solo el 17% pagamos impuestos a las ganancias. Personas físicas estoy hablando, no estoy hablando de empresas que también debe ser un número muy chico. Sí, de todas maneras, obviamente, cuando le agregás los otros impuestos, el IVA, el impuesto al consumo, etcétera, lo pagan todos. Está bien, Enrique, el más grave es el que pagan los pobres, que es la inflación, ¿no es cierto? Claro. Pero efectivamente, como dice Roberto, es decir, desde el punto de vista del ingreso, digamos, sobre la renta o sobre el ingreso que producimos, etcétera, el impuesto a las ganancias, que sería el impuesto que debería regir en un país, que es, digamos, el impuesto que marca la redistribución del ingreso, ¿no es cierto? Está, por supuesto, muy limitado, ¿no? No, lo que yo debería decir, perdón, es que el impuesto a las ganancias junto con el IVA son los dos impuestos que más aportan al total de la recaudación tributaria del país. Por lo tanto, que el 17%, solamente el 17% de la población, pues vos tenés ganancias que pagan las empresas y que pagan las personas físicas. La cantidad de empresas que pagan impuesto a las ganancias es poca porque quedan pocas empresas en la Argentina. Esto es muy sencillo, ¿no es cierto? Lo que digo es, ojo, mirá con este dato, la pregunta, porque esto es pensando hacia el futuro. ¿Es un modelo sostenible? ¿Que solo un 17% tenga que soportar el peso de 44 millones de personas? Ahora, otra cosa que pasó en estos días es que hubo muchos elogios a Kicillof. Sí. La presidenta lo elogió, pero lo notable es que también Scioli lo elogió en un reportaje a Página 12 el domingo, más aún dijo que podría seguir en el gobierno. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen? Es bastante curioso, ¿no?, esto que decís de Scioli, porque dicen que uno de sus principales asesores es Miguel Bain. Él no lo ha desmentido y de hecho lo ratifica. Si vos lees los informes de Bain, Bain ha marcado este periodo como macrocidio, o sea, un suicidio macroeconómico, ¿no? Es decir, ese es el concepto que Bain tiene, está escrito, digamos, yo no lo estoy inventando, son en sus informes respecto de esta gestión. Entonces hay una cosa que no coincide en este argumento, porque tiene como principal asesor a alguien que le dice que esta gestión es mala, y simultáneamente, como vos decís, Daniel Scioli dice no, que esta gestión es buena, es tan buena que podríamos continuarla. Otra vez, si vos mirás los números objetivos, los datos, y datos oficiales, para no entrar a discutir si uno inventa o no inventa, no hay un solo dato de la gestión Kicillof positiva. El PBI, como decía antes, estuvo estancado, está cayendo. De hecho, el PBI per cápita en toda la gestión de Cristina Kirchner cayó, porque hubo años que subió el PBI, años que cayó, está en cero, y como las cápitas nosotros seguimos creciendo, afortunadamente, como personas, como cantidad de gente, el PBI per cápita cayó. Otra vez, la inflación el año pasado no fue 35, fue 30, fue más cerca de 40 que 30, pero aún considerando 30% de inflación es 10 veces la inflación en la región, o 6 veces la inflación en la región y 30 veces la inflación en el mundo. No sé, otra vez, el saldo comercial se cayó, el empleo, otra vez, un dato que no mencionamos, pero que es complicado para la estadística, pero es importante. Vos sabés que solo está desempleado, para las estadísticas, aquel que busca trabajo y no lo encuentra. Pero si alguien dejó de buscar trabajo, automáticamente dejó de estar desempleado. Porque la estadística, el INDEC le pregunta, ¿usted busca trabajo o buscó trabajo la última semana? Sí. ¿Lo consiguió? No, está desempleado. Ahora, cuando te preguntan, ¿usted buscó trabajo la última semana? No, yo no busqué. Entonces usted no entra en la estadística. Entonces hay una parte de la caída del desempleo. Aunque no tenga trabajo. Vos fíjate, eso se llama tasa de actividad. La cantidad de gente buscando trabajo cayó en la Argentina en este último periodo por efectos subsidios, por efecto desaliento, porque no lo encuentran, por distintas razones, y eso hace bajar, entre comillas, la tasa de desempleo. Te insisto, el número, bueno, ni que hablar de la reserva del Banco Central está quebrado. O sea, cualquier número que vos elijas,
objetivo de gestión de datos, ¿no es cierto? Lo que sería una empresa privada, criterios de éxito. Bueno, a ver, ¿qué le da el balance? No hay ningún número que dé positivo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está bien. Yo no quiero juzgar si eso es bueno o es malo. Para mí es malo, pero puede ser que para el presidente, para la presidenta o para el ministro de Economía, o para Daniel Scioli, dice, bueno, aunque hay que reconocer que Cristina le hizo un gran favor a Kicillof cuando dijo que la economía la maneja ella. Sí. Así que en ese sentido no se hizo un favor ella. No se hizo bueno, un favor ese es otro tema. A ver, sobre Kicillof te diría, suponete que tenés un problema cardíaco. ¿Irías a ver a un kinesiólogo? No. ¿Sí? Entonces, él es historiador, supuestamente se dedicó a historia económica, que me parece que algunos capítulos de algunos libros se los salteó, por otro lado, ¿no? Pero más allá de eso, vos tenés dentro de la economía distintas actividades, ¿sí? El tipo que se dedica a la historia económica, el tipo que se dedica a dar clases, etc. Que él sea economista, o sea, tenga el título de economista, y se haya dedicado a historia, no quiere decir que esté capacitado para ser ministro de Economía, ¿no? Primer punto, ¿no es cierto? Y me parece que ese es el primer problema que tiene. Se dedicó a la historia, encima se dedicó mal, leyó mal, debe haber leído mal a Marx, me parece, y además de eso, es una persona que vos la escuchás hablar y que claramente tiene un discurso político muy poco técnico, muy poco serio desde el punto de vista técnico, y eso tiene un relato. Ponen el cassette y se ponen a hablar. Vos escuchás cualquier discurso de Cristina Kirchner sobre economía y te va a decir, por ejemplo, estamos mucho mejor porque el año pasado, o este año, en la playa se consumieron 327.824 cornalitos más que el año anterior. Te da datos de ese tipo, ¿viste? Que son totalmente absurdos, que nadie puede verificar y ellos los inventan. Como cuando dijo que acá se tomaba la gaseosa, la mayor cantidad de gaseosa en el mundo, la más conocida de todas, y es México. Ni siquiera en eso es moco, ¿no es cierto? De manera que yo te diría, a ver, Kicillof realmente es muy ignorante desde el punto de vista del manejo de la economía. Te diría que si fuese una mesa de examen, lo bochás a marzo de 2050 directamente, porque no sabe. Vos por ahí sos más generoso, pero yo no lo bocharía a 2050 porque está perjudicando a mucha gente. Termino. Sí, claro. El tema de desocupación, lo que vos decías de esas actividades. Yo viajo mucho al interior. Vas al interior del país y vos le decís a alguien que tiene un campo, ¿conseguís gente? Dice, en negro sí. Pero en blanco no quiere venir a trabajar nadie. ¿Y por qué no en blanco no? ¿Por qué? Porque vos tenés que una persona te puede llegar a cobrar entre 9.500 y 10.000 pesos en planes sociales. Si esa persona va y se registra en blanco en un campo... Los pierde los planes sociales. Claro, entonces dice, no busco trabajo. Claro. Entonces, porque si a mí me están manteniendo, ¿sí? Entonces, por eso te estaba diciendo, hay 52 programas a nivel nacional, no te incluyo programas que se llaman sociales, ¿no? No te incluyo los provinciales y no te incluyo los municipales. Ahí tenés 18 millones de beneficiarios, que no son 18 millones... porque más uno consigue varios planes. Agarrás planes a nivel nacional, provincial y municipal, y te haces, pero un sueldo mucho mejor de alguien que está trabajando. Sí, no es un problema de generosidad o no, porque podría serlo de todas maneras, sino que creo que es un problema de concepción del rol de un ministro de Economía. Es decir, volviendo a la figura de los médicos, que es la que más fácil se entiende en un medio de comunicación, vos tenés médicos que vos vas y te dicen, mire, usted puede elegir entre, qué sé yo, una vacuna o una pastilla. La vacuna, usted dice la vacuna, pero si no quiere, bueno, tómese la pastilla. Y hay médicos que te dicen, no, mire, si usted no está dispuesto a aplicarse la vacuna, vaya a otro médico, porque aquí no funciona. En economía a veces te pasa lo mismo. Vos tenés ministros de Economía que subordinan la economía a la política, lo cual es lógico, porque la política es la que manda, es la que decide, es la sociedad. Pero hay cosas que son, digamos, bueno, podés subordinar la ley de gravedad a la política, ¿no? Un físico dice, mire, usted tiene esta virome y cuando la suelta se va a caer, digamos, no importa que usted no quiera que se caiga. Y a veces hay ministros de Economía, es el caso de Kicillof, pero ha habido muchos otros en la historia argentina de distintas ideologías y con distintas formaciones que han entrado por esa beta, por la beta de decir, no, la política está por encima de la economía y así lo hemos terminado. Otra vez, eso no significa que la economía está por encima de la política, significa que hay cosas que el voluntarismo político no puede conseguir. Y de hecho es lo que te pasa. Finalmente la economía se impone. Ahora, de todos modos, yo lo que veo, digamos, la macroeconomía, que es la que ustedes están criticando, tiene los números que tiene y que ustedes están dando. De todos modos veo que hay un manejo político que los está llevando
al gobierno a terminar bien el... Bueno, es que parte de la base de lo que vos... Bueno, perdón, pero que vos planteabas en tu editorial. Al principio de este año, la sensación que había era que la presidenta no quería ganar una elección y que ni siquiera quería participar. Inclusive se especulaba con que le prefería que ganara la oposición para volver. Bueno, vos lo sabés mejor que yo. Y la política económica iba en ese camino. Iba en el camino de decir, bueno, yo cuido las reservas y no me importa que haya recesión, no me importa que haya desempleo, cuido las reservas, evito una crisis cambiaria, porque sin reservas obviamente no podrías tenerla, no podrías sostener el tipo de cambio, y listo. Resulta que a lo largo de este primer trimestre, el gobierno, como decíamos antes, a finales del año pasado y este año, salió a endeudarse para tener un poco más de reservas en el corto plazo y poder gastarlas, es decir, aumentar las importaciones, aumentar el consumo, sacó este plan de comprar electrodomésticos, o sea, la revolución quedó reducida a 12 cuotas para comprar una licuadora, está intentando que el salario real, o sea, que el salario nominal, el real no, que los acuerdos salariales empiecen con un número con 2, pero con toda la cuota delante de las PASO para que la gente tenga más contenta cuando va a votar. O sea, da la impresión que en algún momento de este año, desde la política, se decidió, bueno, hagamos una fiestita de fin de año, o preelectoral, no importa lo que pase el año que viene, esas serán otras consecuencias, con la intención, aparentemente ahora, vos sabés mejor que yo, de ganar la elección o por lo menos de salir con una situación diferente. Sí, a ver, vos lo que decís es, no está en la crisis del 2001 con la gente de la calle. Sí, no hay una crisis. Cosa de no hay una crisis. Bueno, depende... Ni de 2001 ni de... Yo vivo en Olivos, ¿eh? Sí. Voy con el auto y empiezo a contar locales vacíos. Es mi entretenimiento en los semáforos. Es impresionante, ¿eh? O sea, la cantidad de locales que tenés vacíos, eso es gente que se quedó sin trabajo, que tenía un empleado, era él, ¿sí? Y es una familia que se quedó sin trabajo. Pero más allá de eso, yo te diría que hay desocupación. Lo que pasa es que las empresas no se animan a decir que están echando gente, porque al otro día tienen a la FIP adentro, ¿sí? Pero la realidad es que las empresas están despidiendo gente. Hasta ahora lo que hacían era, se iba él, no lo reponía. Ahora se fue él y te vas vos, de hecho, ¿sí? O sea, es cada vez menos gente en las empresas. Entonces, ¿por qué no tenés esa conflictividad? O sea, es que la tenés a nivel, sí, de los sindicatos, porque a nivel de los sindicatos tenés un alto grado de conflictividad, y te diría más, déjame hacer un pie de página. Yo creo que debe ser el primer caso que yo recuerdo, y vos también, que hay una huelga de trabajadores por el impuesto a las ganancias. Sí, sí. Siempre eran huelgas porque, bueno, el aumento de salario no alcanzaba a la inflación. Es la primera, un caso de rebeliones fiscales en la historia del mundo, hay a rolete. Este debe ser el primer caso de huelgas por el impuesto a las ganancias. Sí, pero generalmente es la burguesía la que hace esa, claro, no los trabajadores. Sí, claro, o era el campo. Ahora, claro, en términos de lo que tiene que ver con la conflictividad social, lo que haces es contener a los sectores del conurbano con todos esos fondos que te estaba comentando antes de los 18 millones de beneficiarios de planes sociales. Entonces vos contenés a los intendentes y a la gente que está ahí. Acordate que algún intendente dijo en el 2001, si le sacamos a De la Rúa a la gente de la calle, lo volteamos en 2 minutos. No sé si... ¿sí? Claro, lo que pasa, Roberto, que volviendo a lo que planteaba Joaquín, es esa. La memoria colectiva, o no sé cómo llamarlo, es una cuestión de sociólogos, tiene como crisis ahora el 2001, digamos. La definición de crisis es el 2001, ¿no? Es decir, alto desempleo, la gran... En otro momento fue el corralito, o sea, que de hecho fue el 2002, porque la crisis, en realidad, la explosión fue el 2002. De hecho, el corralito existe hoy, se llama cepo, pero es lo mismo del corralito. Es decir, vos no podés sacar la plata de los bancos. Es decir, no podés sacar la plata de los bancos y comprar los dólares. No, los pesos sí, pero siempre y cuando te quedes en pesos, ¿no? Es decir, el corralito era una cosa más drástica porque te ponían un límite para sacar el efectivo, pero sacar el límite del efectivo, y el cepo es el corralito, es decir, vos solo podés tener pesos. ¿Por qué solo podés tener pesos? Bueno, porque ahí el gobierno es el coto de casa para cobrarte la inflación, para poder devaluar o para lo que fuera. Pero volviendo a la definición, es cierto que no estamos en esa crisis. Esa crisis del 2001 y ojalá no lo estemos nunca más, y además está muy lejana. Ahora, otra vez, cuando vos mirás los últimos 4 años de la Argentina, la economía no ha crecido, la inflación ha sido alta, el salario real no creció, la industria hace 14 meses que no crece, se vendía en la Argentina, ahí interviene también Brasil, pero si vos lo neteás de Brasil,
no sé, 800.000 autos y ahora son 600.000. O sea, estamos estancados a niveles altos, otra vez no son los 90.000 autos o los 100.000 del 2001, pero claro, si uno siempre compara contra el 2001, está claro, cualquiera sale ganando. En escritura tenés la misma que en el 2001. Bueno, por ejemplo, actividad inmobiliaria tenés igual que en el 2001. Ahora, ¿te acordás del año 81? Estamos hablando enero del 81, fin de la tablita cambiaria de Martínez de Oz. No, vos eras muy cierto. Estaba en el primer grado. Estaba en primer grado, sí. Démosle gusto. Enero del 81, último mes de la tablita cambiaria de Martínez de Oz, porque en febrero hay una devaluación que Sigot le pide un 10% de devaluación. Después ese año terminó una crisis económica. Ahora, no es que estalló el país y que la gente estaba en la calle. Bueno, lo sacaron a Viola, vino Galtieri y todo. Pero hay crisis. O sea, en el año 75 tuviste el Rodrigazo, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Salió la gente a romper todo? No, hubo una huelga y había otro tipo de crisis, digamos, de violencia. Política. Pero fueron crisis económicas en el año 75, después con el mismo, 89, ¿sí? Entonces, a ver, no todas las crisis económicas tienen que tener el mismo desenlace, exactamente lo mismo. No, además, pero sí vas a tener, seguro el que va a venir, vas a tener un tipo de cambio que no te va a resultar. Y te voy a dar un simple dato. Hoy, a mí las cuentas me dan que el tipo de cambio real, a valores constantes, sacando o sea, corrigiendo todos los cambios de moneda que hubo en el medio, y trayendo enero del 81, que fue el último mes de la tablita cambiaria de Martínez de Oz, a valores de hoy, es el mismo precio. Si yo te digo que hoy estás igual que en enero de 1981, vos no me vas a creer, te muestro el gráfico y te caes de espalda. No, además, tenés el mismo nivel. Este gobierno, ya desde el principio, por todas las cosas que contaba Roberto y que contamos nosotros, armó una fenomenal maquinaria de consumo. Es decir, básicamente para, obviamente, tener a los votantes contentos. Esa fenomenal maquinaria se fue desgastando. Fuiste perdiendo reservas, fuiste perdiendo energía, fuiste perdiendo alimentos, fuiste perdiendo cosas que se quedaron sin la nafta, digamos, en términos literales. Bueno, ahora está usando lo poco que queda para que esa maquinaria siga funcionando. Y claro, mientras esa maquinaria dé la sensación de que más o menos estamos bien, no está ese clima de crisis que siempre es el 2001. Les agradezco a los dos. No, una pausa.